Caminando junto a Jesús. Conduce el pastor capellán Nelson Soto Asensio. Este espacio cuenta con el apoyo del Concilio Federal de Capellanía de Chile, CONFECAP. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gusto de saludarles. Bendiciones para todos los que nos ven. Dios les bendiga mucho. Un abrazo fraterno. Y estamos caminando junto a Jesús, nuestro espacio que entregamos a través de Canal del Sur. Vamos a ir a una pausa. Vamos a conocer a quienes nos apoyan y ya estamos de retorno en este espacio televisivo Caminando junto a Jesús. Paz y gracia de Dios en todos. Junto con saludarles, quiero extenderles una invitación para conocer el Concilio Federal de Capellanía de Chile y su Escuela Superior de Capellanes ESUCA. Ofrecemos los siguientes programas académicos de formación de Capellanía Profesional Evangélica: Diplomado en Capellanía, Licenciatura en Capellanía. Estudie y capacítese con nosotros. Es tiempo de crecer. Consejo de Pastores de ANCUD, apoyando el trabajo de enseñanza y predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ya hemos presentado a nuestros auspiciadores, así es, CONFECAP y también el Consejo de Pastores del CUD, que nos están apoyando en este desafío de seguir avanzando en estos espacios de televisión que nos llevan a trabajar en el Evangelio, caminando junto a Jesús. Usted ya lo ve en pantalla, nuestro capellán, amado pastor Cristian Arévalo, desde la ciudad de Santiago. Y con él vamos a compartir el día de hoy nuestro espacio. Un saludo fraternal en el nombre del Señor, un abrazo fraternal, mi pastor amado. Estamos aquí de ANCUD, Chiloé, y queremos agradecerle por estar también compartiendo con nosotros. ¿Cómo está? Gusto saludarle, bienvenido. Amén. Muchas gracias, pastor y capellán Nelson. La paz de Dios sea con usted y con todos los televidentes de esta señal. Mi saludo fraterno a nombre personal y también de mi capellán presidente Luis Villalón del Concilio Federal de Capellanía de Chile. Es un gusto para mí estar en su programa. Así es, empecito ya comenzamos con este espacio, mi amado pastor capellán Cristian, para conocer un poco, centrarnos en lo que es la capellanía. Pero antes le voy a pedir, para que esto sea bendecido, que podamos orar. Quiero pedirle una oración, que usted también nos bendiga desde la capital nacional, aquí a la Isla Grande de Chiloé, y en todos los lugares que nosotros, gracias al Señor, nos están viendo, porque llegamos a muchas partes, como en el Canal del Sur, y a través de internet también, a través de las plataformas, también estamos de alguna forma evangelizando. Así que le pido que por favor usted pueda orar también por este programa y por nuestro país y por nosotros también. Amén, amén. Padre eterno, celestial, en el nombre santo y bendito de su Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Salvador, Padre, le damos gracias por su amor, su bondad, su misericordia, que nos concede un día más de vida en el cual podemos disfrutar la hermosura de su creación y también, Señor, estar aquí presente en este programa junto a mi capellán y pastor. Señor, gracias te damos porque existe esta plataforma, esta ocasión para hablar, Señor, de este ministerio, Señor, poco conocido
o quizás, Señor, incomprendido, pero hoy día nos da la oportunidad para hablar más acerca de él. Te pedimos, Señor, que usted, Señor, sea guiándonos, Señor, en este programa, que todo lo que hagamos y digamos sea para la gloria y la honra de su nombre y la edificación de su iglesia. Dirija usted este programa de un comienzo a un término. Bendiga usted a mi pastor que lo conduce, a todo su equipo de producción, a todos los que están mirando las diferentes ciudades de nuestro amado y hermoso país, y también a mí en la exposición de todo lo que vamos a hablar. Se lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. No, pastor, vamos a hablar de capellanía el día de hoy, porque nos interesa seguir entregando e informando. Fíjense que el otro día venía por acá, por esta hermosa ciudad, por las calles maravillosas que tenemos, y alguien me preguntó, me llamó, me dijo, ¿sabe que estoy contento porque sé que eres pastor, pero también sé que eres capellano? ¿Qué significa eso? Bueno, de grosso modo, le comenté un poco la labor, el área que nos permite trabajar también en la evangelización y también en la atención para dar contención espiritual y contención emocional. Pero es una pregunta que se están haciendo mucho, mi pastor, y quisiera que usted, que es profesor también de este instituto, nos pudiera explicar en términos sencillos qué es un capellán y para qué están formando los capellanes. Sí, con mucho gusto. Bueno, el capellán es un ministro religioso, partiendo, ¿cierto? Digamos que esa categoría tiene. Puede ser un pastor como no serlo. Quizás después vamos a explicar el detalle de eso. Pero para explicarlo en términos simples, a priori, el capellán es un ministro religioso a lo secular. Él se especializa en dar atención y asistencia de tipo religioso y espiritual a personas que no pertenecen a una comunidad de fieles, gente que es externa a una iglesia, y hace también su labor fuera de un templo religioso. Por eso es que él se desempeña mayormente, ¿cierto?, en instituciones de la sociedad civil, como hospitales, cárceles, cuarteles de policía, cuarteles militares, colegios, universidad y etcétera. Hoy día se ha ampliado mucho más el campo de aplicación de lo que es capellanía. Eso para empezar, digamos, eso es lo que hace un capellán. Y la diferencia con un pastor, que el pastor hace una pastoral, pero para su propia comunidad de fieles y en lo que es el templo o el lugar de los hermanos que pertenecen a esa comunidad. En cambio, el capellán no, es un ministro religioso que opera fuera del templo y a personas que no son necesariamente creyentes. Amén. Muy bien explicado. Hace poco también tuve la oportunidad de conversar aquí tenemos una escuela de formación de carabineros, fui también a dar saludos, también a conversar, a ver si podemos también prestar algún servicio de tipo espiritual. Agradezco por la atención. Y me pedían hacer una diferencia entre el pastor designado y el capellán designado y el capellán preparado. Cuénteme. Sí, bueno, nosotros en el Concilio Federal de Capellanía de Chile, que tenemos nuestra Escuela Superior de Capellanes, ESUCAP, le damos una formación integral a nuestros aspirantes para que puedan desarrollar esta labor de manera profesional. Esta labor de capellanía en otros países, como ser Estados Unidos, es una profesión. Incluso allá la consejería misma es una actividad profesional. Aquí se entiende como una disciplina auxiliar de que lo que es la teología, el pastorado, pero allá no, el consejero como tal es un profesional. Y lo mismo el capellán. Entonces, nosotros en nuestro país queremos darle y sellarle ese cierto perfil a la labor. Por eso que nosotros a través de nuestra escuela entregamos 2 programas de capellanía profesional evangélica, un primer nivel de diplomado en capellanía y un segundo nivel más avanzado de licenciatura en capellanía integral, porque consideran más de alrededor de 17 tipos de capellanías diferentes para que nuestro capellán pueda desempeñarse en cualquiera de aquellas especialidades, ¿cierto?, a quien el Señor lo llame o que sea de su preferencia natural. Entonces, ¿cierto?, por eso tiene una serie de otras asignaturas que no son necesariamente teológicas ni pastorales,
pero que son herramientas, ¿cierto?, que tomamos de ciencias auxiliares para que nuestro capellán tenga una formación integral y sea una persona formada. Por eso, en este caso hablamos de un capellán profesional, un capellán con formación, un capellán, ¿cierto?, diplomado, un capellán licenciado, según sea el caso. Que el lenguaje, ¿cierto?, internacional de capellanía, a este capellán que tiene estudios, ¿cierto?, para desempeñar la labor con profesionalismo se le llama capellán ordenado. Distinguimos nosotros de esta categoría a aquellas personas que son, ¿cierto?, nombradas para que desempeñen el rol de capellán en un puesto, ¿cierto?, para el cual se les asigna, pero sin la preparación profesional para eso. Entonces, ahí está la diferencia entre el capellán designado y el capellán profesional o el capellán formado. Que el primero, ¿cierto?, es la persona que no necesariamente tiene formación, pero la nombran en el puesto y rol de tal. Es un capellán designado, pero que no tiene la formación profesional para hacerlo. Sin cuestionar que lo haga bien o no con ellos o no, ¿ah? ¿Cierto? No es por desmerecer, sino para distinguir de otro que sí ingresó a una escuela, ¿cierto? Se sometió a un programa académico de estudio en diferentes materias, aprobarla, ¿cierto? Ser examinado, ¿cierto? Graduarse, y certificamos nosotros que esa persona tiene la preparación para desempeñar la labor de manera profesional. Otra pregunta que es necesaria hacerlo, más de algún siervo me lo planteó. ¿Está en la Biblia la capellanía? Algunos hablan de los 5 ministerios. ¿Cómo le podemos responder a aquellos que plantean esa duda, entendiendo que para nosotros es un área que está dentro de la Biblia, que se puede trabajar también, y usted nos puede explicar y desmenuzar un poco mejor para aquel que está justamente viéndonos en Puerto Montt, en Valdivia, en Osorno, en Temuco, y quiera y sienta el deseo de ser capellán? ¿Qué nos puede decir? Claro, muy buena la pregunta y necesaria, porque hay gente que nos ve con esta tenida que tenemos ambos, ¿cierto? Que la veo que usted la luce también, porque usted, ¿cierto? Hay que decirlo, ¿cierto? Creo que lo ha mencionado, usted es miembro de nuestro concilio y usted estudió con nosotros, usted se graduó, entonces, ¿cierto? Y pretendo seguir perfeccionándome, ¿ah? Sí, bienvenido sea. Porque hay que saber más para servir mejor, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros hacemos se ve cuestionado a veces, porque personas dicen, ¿dónde está la palabra capellán como tal en la Biblia? ¿O dónde salen los capellanes en la Biblia? O esa camisa que usan, ustedes están imitando al sacerdocio católico romano. Eso es ecuménico, y se levantan todo este tipo de argumentos en contra de una labor que sí es bíblica, como lo vamos a ver, y cierto ignorancia, desconocimiento nada más, pero por eso estamos para explicar, ¿cierto? Primero, el capellán surge del año 316 después de Cristo con la figura de Martín de Tours, que era un joven perteneciente a la milicia romana, ¿cierto? Él de muy joven hizo su servicio militar, lo asignaron a Francia, y estando él allá, ¿cierto? Una noche tuvo un sueño. No sin antes, ¿cierto? El día anterior tuvo una experiencia. Él pasó por afuera, ¿cierto? Y vio un mendigo que estaba pidiendo, ¿cierto?, ahí limosna, y él no tenía en ese momento nada para darle consigo. Lo único que hizo fue tomar su capa, ¿cierto?, y cortarla por la mitad y darle esa mitad al mendigo. Alguien puede decir, ¿por qué no le dio la capa completa? ¿Cierto? Porque resulta que la capa era cargo fiscal, por decirlo de alguna manera, le pertenecía al imperio, por eso no podía despojarse totalmente de ella. En cambio, lo que hizo fue cortar la mitad, dársela al mendigo, y él se quedó con una capita, una capa, ¿cierto?, disminuida por el corte que le había hecho. Y esa noche él tuvo un sueño que el joven lo tomó como una revelación, donde veía él que esa persona a la que le había cubierto era nadie más ni nadie menos que el propio Señor Jesucristo. Eso impactó profundamente la vida de aquel joven. Con el tiempo, ¿cierto?, él se convirtió al cristianismo de la época, llegó a ser obispo de la Iglesia romana. Entonces, con los años, esa capita, esa pequeña capa, se guardó en un cofre que se le llamó la capela, el lugar donde se guarda la capa, y se puso en un lugar destinado, ¿cierto?, para ese tesoro de la iglesia, que se le llamó por extensión también capilla,
¿Por qué? Porque era el lugar donde estaba la capilla o la capa disminuida, la capa cortada. Entonces se llamaba capilla la prenda y también capilla el lugar donde estaba la prenda. Y se designó una persona para que fuera un guardián, un custodio permanente de ese tesoro de la iglesia, que se llamó el capellanus, el guardián de la capa. Entonces así estamos entendiendo, vamos armando el tema como en su origen, ¿es cierto? Por eso es que el ministerio de capellanía, ¿cierto?, es de cubrir la necesidad. Como él cubrió con la capa, de ahí viene capellán, viene de capa, capella, capilla, ¿cierto? Cubrió en ese momento al mendigo. Hoy día, nosotros con nuestra capa espiritual cubrimos otro tipo de necesidades. ¿Cuáles? Las necesidades espirituales de las personas. Reconociendo esa dimensión del hombre. Por eso es que la labor de capellanía es de asistencia religiosa y espiritual, psicoespiritual. Entonces, ¿cierto? Y esto nace de ahí, pero hay antecedentes bíblicos de esta labor en la Biblia. Cuando vemos, ¿cierto?, en Números, ¿cierto?, Números capítulo, ¿cierto?, 6, me parece, versículo 13, que dice que Fines, que era el nieto de Aarón, cuando los israelitas iban a la guerra, él tomó las trompetas y las copas, ¿cierto?, para ir a la guerra con el ejército. O sea, que hay un sacerdote que los acompañó en batalla para ministrar el espíritu de los soldados. Eso es capellanía militar en el Antiguo Testamento. O sea, la labor está ahí. Y toma este nombre por su origen histórico que ya he explicado y indica a la sociedad un rol. Un rol, como quien ve un policía por su ropa distingue que es un carabinero, ¿cierto? Como quien ve un bombero lo distingue por su atuendo, ¿cierto? Así el ministro de culto, el capellán, también se distingue por su vestimenta, ¿cierto? Y esta camisa que también la usan los católicos, la verdad es que ellos la copiaron de nosotros, porque fue en el siglo XVI que el reverendo Donald MacLeod, ¿cierto? Él creó esta camisa para crear, ¿cierto?, vestimentas sacerdotales distintas a de los católicos por el cisma que se había producido en la Reforma. Con el tiempo ellos igual tomaron esta camisa y hoy día usan más propiamente la que es negra. Pero nosotros no más que hemos retomado algo que siempre ha sido nuestro para indicarle a la sociedad un rol de ministro de culto. Porque también, ¿cierto?, está el dicho de que como lo ven a uno, así lo tratan, y entonces la verdad que cualquiera persona se puede poner un terno y una corbata, sea o no sea un pastor, pero esto es distintivo, ¿cierto?, indica que la persona es un religioso, es un ministro de culto, ¿cierto?, que se dedica a esa labor. Aprovechemos el tiempo, ya que estamos con la tenida, el cuello clerical, eclesiástico. ¿Cómo? Clerical le digo yo porque a mí lo primero que me dijeron, oye, ¿este es un cuello clerical? No, este es un cuello eclesiástico. Por eso siempre le digo yo eso y haga la diferencia, mi amado pastor. Claro, bueno, cuello clerical o eclesiástico se le dice de ambas maneras, ¿cierto? Nosotros decimos cuello eclesiástico, ¿cierto? Viene, ¿cierto?, de Donald MacLeod, como dije, ¿cierto?, recién que en el siglo XVI inventó esta camisa que nace en el protestantismo. Pero además, ¿cierto?, decir que este cuello, ¿cierto?, que es redondo, se inspira en la epístola de Romanos, ¿cierto?, cuando el apóstol Pablo se identifica como siervo de Jesucristo, ahí el original griego del Nuevo Testamento es la palabra doulos, que se tradujo al castellano como siervo, se suavizó el término, pero realmente lo que está diciendo Pablo es que él es esclavo de Jesucristo. Y bueno, este cuello representa el collar de los esclavos en la época del apóstol. Cuando, ¿cierto?, los colocaban ellos, es un grillete con cadena al cuello o a los pies, a veces con una masa, ¿cierto?, de metal, ¿cierto? Y esto representa que la persona que lo porta es un siervo, un esclavo de Jesucristo, servidor de Dios y del prójimo. Ese es el origen de lo que nosotros usamos, no lo hemos copiado a nadie, retomamos algo que siempre ha sido nuestro y comprendemos lo que significa y lo usamos, ¿cierto?, para ser reconocido en el rol que nosotros tenemos en la sociedad. Bien, amado capellán, ¿cuál ha sido la labor justamente de Confecap de enseñar, de poder entregar estos elementos, esta enseñanza a muchos que hemos optado por la capellanía? ¿Cuál sería su resumen, cuál sería su visión de usted con respecto a el avance en esta labor? Bueno, el Concilio Federal de Capellanía de Chile, ¿cierto?, que se resume con la sigla Confecap Chile, ¿cierto?, es una institución
es una entidad religiosa de derecho público, abocada específicamente al tema de capellanía en nuestro país, en sus distintos tipos de especialidades que se puede hacer, según sea la sede, hospitalaria, militar, carcelaria, universitaria, política incluso, ¿cierto? Hoy día, ¿cierto? Ha habido un boom de lo que es la asistencia religiosa en los estamentos gubernamentales, etcétera, ¿cierto? Tenemos capellán evangélico en La Moneda, está el capellán judío, el capellán católico, etcétera. Hoy día se ha incrementado, ¿cierto?, la figura del capellán en la sociedad civil. Y lo que hace el concilio, ¿cierto?, primero forma personas para que desempeñen esta labor de manera profesional a través de su Escuela Superior de Capellanes. ESUCAP. Primero surgió el concilio, después por un tiempo se creó la Escuela del Concilio, ¿cierto?, para poder, ¿cierto?, más propiamente certificar, formar y certificar a nuestros capellanes de manera profesional. Y además, ¿cierto?, tiene el concilio su seminario teológico propio, el Seminario Bíblico Teológico de Chile, que son los dos órganos, ¿cierto?, de formación que tiene, y ahí se combinan para que nuestros capellanes tengan tanto la expertise, lo que es el área especializada de capellanía, netamente como tal, acompañado debidamente de lo teológico, porque tiene que tener la teología, la formación bíblica, doctrinal, para dar la asistencia. Y aquí vemos, ¿cierto?, que ya podemos ver que teología y capellanía no son lo mismo. La capellanía contiene teología, pero la teología seca no tiene que ver propiamente con capellanía, son dos labores diferentes, ¿cierto? Entonces nosotros combinamos ambas cosas para que nuestros capellanes sean formados de manera integral. Y a eso se dedica la escuela con estos programas, ¿cierto? Un primer y segundo nivel de diplomado y licenciatura posteriormente para poder, ¿cierto?, capacitar mejor a nuestros capellanes. Eso es lo que hacemos nosotros y damos un programa de capellanía integral porque nos enseñamos solamente un tipo de capellanía, o carcelaria o capellanía hospitalaria, no. Enseñamos muchos tipos de capellanía y el espectro se va cada vez ampliando. Nosotros nos vamos actualizando y vamos recapacitando a nuestros capellanes para que estén debidamente actualizados y presten un mejor servicio a la sociedad en aquel lugar donde el Señor los tiene. Experiencia, me imagino, con capellanes de otros países, pastor Cristiano. Sí, perdón, no lo escuché bien. Que hay experiencia también de compartir enseñanza con capellanes de otros países. Bueno, hemos tenido algunas tratativas preliminares con capellanía extranjera, ¿cierto? Estamos en proceso de conversación con ellos para ver cómo nos integramos mejor, ¿cierto? Y cómo podemos trabajar juntos, porque una cosa es cómo se desarrolla el ministerio, porque sí es un ministerio, porque la Biblia habla de que hay muchos tipos de ministerios. En Efesios capítulo 4, versículo 11 están los ministerios generales de la iglesia, los 5 que ya conocemos todos, pero dice que hay otros ministerios. En otros versículos la Biblia habla del ministerio, ¿cierto?, de servicio, así como hay otros dones que no solamente se restringen a los sobrenaturales del Espíritu, habla del don de misericordia, el don de servicio. Dice la Escritura que hay diversidad de operaciones, diversidad de dones, diversidad de ministerios. El ministerio de capellanía es un ministerio de servicio espiritual, de asistencia religiosa y espiritual, de contención emocional, ¿cierto?, de acompañamiento espiritual, de consejería y así, ¿cierto? Entonces sí es un ministerio porque nosotros ministramos el espíritu, el alma de nuestros atendidos, con el recetario de la palabra de Dios. Y eso nos hace diferente a un psicólogo. Nosotros nos damos psicoterapia, aunque en el programa nosotros tenemos ramos de psicología, varios, ¿cierto? Pero el plato fuerte nuestro, la medicina que damos nosotros es la palabra de Dios. Y a diferencia de la psicología que busca que la persona, el atendido, se encuentre consigo mismo, nosotros, ¿cierto?, el objetivo nuestro es que la persona se encuentre con Dios para hallar la solución a sus problemas espirituales. Entonces, ¿cierto?, a eso nos dedicamos nosotros y, ¿cierto?, de alguna manera lo hacemos acá en Chile respetando la legislación vigente, que es distinto el caso en otros países como se da el trabajo. Por eso que no podemos llegar, ¿cierto?, y implementar cosas de afuera, ¿cierto?, como el mismo tema de los uniformes militares, que algunas capellanías lo usan, pero nosotros no osamos emular, ¿cierto?, los grados y jerarquías de la milicia, entendiendo que nosotros somos una capellanía civil,
¿cierto? Bien que nuestros capellanes son capacitados para desempeñarse como capellanes dentro de un cuartel militar, pero nosotros, ¿cierto?, no usamos rango ni uniforme, a no ser que, ¿cierto?, de la Fuerza Armada, ¿cierto?, tenga, ¿cierto?, de llamar a un capellán nuestro y le asigne un grado, uniforme, como sea. Nosotros siempre nuestra vestimenta es esta, entonces, ¿cierto?, ahí tenemos que conversar varias cosas con las capellanías extranjeras. Estamos en conversaciones con algunos, ¿cierto?, cómo podemos integrarnos para repotenciarnos mutuamente, y también, ¿cierto?, con instituciones teológicas extranjeras también. Voy a mencionar en este caso la Theological International University, que tiene un convenio con nosotros, ¿cierto?, para reconocer nuestros programas y que nuestros capellanes puedan hacer una continuidad de estudios teológicos a través de esa casa de estudio, que, ¿cierto?, también nosotros tenemos convenio con ellos. Pues, increíble, pero nos pilló la hora. Siempre se hace corto en televisión, en radio, donde me toca justamente hacer mis funciones seculares, también de programas de cristianos evangélicos. Y aparece este espacio en televisión acá, que es un lugar, Chiloé, Ancún, muy chiquitito, pero que tiene un corazón muy grande y donde también estamos evangelizando gracias al Señor. Oiga, mi capellán, yo lo quiero dejar invitado para otro espacio, pero para que hablemos un poco de la ley de culto que necesitamos también nosotros, no solo los capellanes, sino todos los pastores y los hermanos que hoy día están preocupados también cómo se nos viene una nueva Carta Magna, sin entrar en dar preferencias, pero sí en conocer un poco cómo va a actuar y cómo debe actuar no solo el capellán del pastor, sino el cristiano en sí. Así que le doy unos minutos para su despedida y dejarlo invitado si es posible para también poder tratar esos temas que son sumamente importantes. Bueno, agradecer nuevamente al Señor por su amor, su misericordia, ¿cierto? Me dio la vida, la salud, el ser, me permitió poder conocerle, servirle como pastor y después como capellán también, para atender no solamente a las personas que ya están salvadas, sino a las que hay por salvar, en sus necesidades espirituales que tengan, sin discriminación de si son o no son evangélicas, o si tienen o no tienen una religión. Si necesitan una contención, una ayuda espiritual, estamos nosotros para servirles, para ayudarles, ¿cierto?, a través de esta figura y rol y labor y profesión de capellán. Le doy gracias a Dios por tenerme en cuenta para poder, ¿cierto?, desempeñarme hoy en esta labor, ¿cierto?, y además de docente, de formador, a otras generaciones que vienen detrás, ¿cierto?, preparándose para también hacer este trabajo. Gracias le doy a Dios por pertenecer a este concilio, por pertenecer a la escuela. Gracias le doy al Señor porque me bendice a través de esto y yo puedo bendecir también con lo que Él me da. Y gracias también doy por haberme invitado a este programa, a usted, ¿cierto?, a su equipo. Y mi saludo cordial y cariñoso para todos nuestros amados hermanos de aquellas hermosas regiones, ¿cierto?, de Chiloé y el sur y de todo nuestro amado país. Muchas gracias. Bendiciones, mi amado pastor. Y así vamos llegando al final de otro espacio, caminando junto a Jesús. Le deseamos ricas bendiciones, le deseamos que si en su corazón usted desea ser parte también de esta hermosa institución, también puede dialogar con nosotros, también están los números de nuestra institución para que usted también se comunique con las personas que corresponden. Nos vamos a encontrar, por supuesto, la próxima semana o el próximo mes, siempre caminando junto a Jesús. Muchas gracias. Paz y gracia de Dios en todos. Junto con saludarles, quiero extenderles una invitación para conocer el Concilio Federal de Capellanía de Chile y su Escuela Superior de Capellanes ESUCA. Ofrecemos los siguientes programas académicos de formación de Capellanía Profesional Evangélica: Diplomado en Capellanía, Licenciatura en Capellanía. Estudie y capacítese con nosotros. Es tiempo de crecer.
Consejo de Pastores de Ancud, apoyando el trabajo de enseñanza y predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Caminando junto a Jesús. Conduce el pastor capellán Nelson Soto Asensio. Este espacio cuenta con el apoyo del Concilio Federal de Capellanía de Chile, CONFECAP.